Adolfo es jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, está denunciado por el caso Los Malditos del Azúcar. Alberto Falla es director de Promovilidad del Ministerio de Transportes, emitía revisiones técnicas falsas y hoy nos hemos enterado que fue su empresa la que le otorgó la licencia, la revisión técnica, el visto bueno al camión que causó esta deflagración en Villa El Salvador, en el que murieron 34 personas. Mario Rubio es secretario general del Ministerio de Transportes, tiene una sentencia por atropellar a un joven. Esas son las credenciales de las personas que está llevando el partido de gobierno a tomar las riendas del país. ¿A usted esto no le genera zozobra, no le genera malestar, como estamos el resto de peruanos sentados mirando lo que está ocurriendo, que no se llama a los mejores, sino que se llama a quienes tienen cercanía con el dueño del partido? Yo coincido contigo y te lo vuelvo a reiterar. Acá no hay espíritu de cuerpo, ni se va a defender lo indefendible. Yo estoy escuchando por versión tuya estas noticias. Creo que ya hubo una corrección en el caso del Ministerio de Transportes. A Natalia Jiménez ya la destituyeron, no tenía Claro, pero ninguna experiencia en gestión pública y se reclamaban 10. La señora se ha graduado, todo muy bien, graduada de abogada titulada hace 2 años recién. Entonces, qué despropósito? La sensación, señor Paredes, es que aquí lo que se está buscando es una provocación frontal con la oposición para buscar lo que Vladimir Cerrón anunció en campaña abiertamente. La vía para nuestra Asamblea Constituyente, una de las vías es: presentamos un gabinete, que lo censuren, presentamos un segundo gabinete, que lo censuren, y el presidente puede disolver el Congreso. ¿Usted le daría la confianza a un gabinete que está tomando estas decisiones, a un gabinete que tiene tantos cuestionamientos? Usted me va a decir que sí, porque es del partido del gobierno, pero pónganse los zapatos de la oposición. yo creo que lo que tú acabas de mencionar, no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que tenemos el mismo lamento, ¿no? Porque somos ciudadanía. Hoy estamos coyunturalmente acá. Ayer hemos estado en el lugar que tú estás y en el lugar que está el resto de la población. Y ese mismo resquemor, esa misma preocupación la sentimos. Yo voy a transmitir esta situación porque en realidad ya se lo hemos transmitido el día domingo en la reunión que hemos tenido con el presidente de la PCM y hemos sido claros. Hay toda una expectativa de la población. Hay unas líneas claras que la población ha señalado durante campaña electoral. Pero todo parece indicar que, si bien es cierto en el entender que el ser humano no es un ser perfecto, pero creo que sí se puede tomar con mucho mayor cuidado este tema de designación de personas en los cargos. Creo que habría que demorarse un poco y evaluar bien quién es la persona que va a asumir, porque no es una buena carta de presentación el sacar una resolución hoy y sacar otra mañana dejando sin efecto la anterior. Eso no genera, creo, sostenibilidad. Y ha encontrado que hay apertura de parte del Premier, han tenido acceso a conversar sobre estas preocupaciones, porque usted dice que sus preocupaciones son las mismas que las de nosotros y la del peruano de a pie, que está sintiendo toda esta situación de crispación política en el bolsillo, porque ya no hay cómo atribuirle a todo el enfrentamiento de la campaña electoral o a una candidata que empezó a poner recursos para retrasar el nombramiento el tema económico. Hoy el tema económico está frenado exclusivamente por las primeras señales de improvisación y de marchas y contramarchas que usted está describiendo, está dando el gobierno del presidente Castillo. Sí, nosotros ha sido una reunión desde 8:30 hasta aproximadamente 1 de la tarde. Tiempo harto y suficiente para haber transmitido lo que nosotros no podemos dejar de mirar, de escuchar, de leer, y eso es lo que hemos dicho, porque tiene que haber un principio pues mínimo de lealtad a quien está en los cargos superiores, ¿no? Y a los compromisos adquiridos por el señor Castillo, por el presidente durante su campaña. Él firmó un compromiso por la democracia, por convocar a los técnicos y a los mejores y a los idóneos para los cargos. Y está traicionando su palabra. Claro, mira, ve, yo en mi condición de decano nacional del Colegio de Profesores del Perú
he sido parte del Consejo Nacional de los Colegios Profesionales del Perú. Hemos generado reuniones del presidente Pedro Castillo con el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, y justamente ha habido una relevancia en señalar el rol que van a jugar los profesionales en el gobierno de Pedro Castillo. Yo creo que hay que remirar ese acto que se hizo ante los directivos de los colegios profesionales, porque creo que es necesario por el bienestar del país. ¿Cree que el presidente Castillo va a tener la hidalguía de reconocer que puede haberse equivocado en determinadas designaciones y retroceder? Yo no dudo que él pudiera hacer ese hecho, porque Pedro Castillo es un ser humano como tú, como yo, y que podemos cometer errores, pero creo que los errores en este caso no son intencionados. ¿Y cómo interpretamos entonces este mensaje de Vladimir Cerrón, que durante la campaña fue replicado por el vocero de su bancada, Valdemar Cerrón? Si el Ejecutivo se aparta de los lineamientos del partido, entonces el partido es el que corregirá el rumbo, y que la revolución no se hace desde el Parlamento oficial, sino desde el Parlamento extraoficial. ¿Comparten ustedes esta postura? ¿Cómo interpretamos esta postura que la hace suya Valdemar Cerrón, que ahora es su vocero? Bueno, yo lo vengo manifestando y sigo en esa línea. Yo respeto las opiniones de las personas. Creo que hacen uso del ejercicio del derecho constitucional. No soy yo quien para calificar sus opiniones. Ellos sabrán por qué lo han dicho y en todo caso deberían Claro, pero son ¿no? un partido y ustedes postularon con el partido, con Perú Libre. Entonces, lo que me está tratando de decir, o lo que yo estoy entendiendo, es que no hay unidad, no hay consenso al interior de la bancada respecto a designaciones, respecto a decisiones que ya se están tomando y respecto a esta premisa del partido Perú Libre que usted representa en el Congreso. No, yo creo que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades ya establecidas en ley, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y una de ellas es fiscalizar. Y no vamos a dejar de lado de fiscalizar lo que significa también el Poder Ejecutivo. O sea, nadie va a tener privilegios en el tema de fiscalización. Y reitero, si es el Poder Ejecutivo, con mucha mayor razón. Tal como está conformado el gabinete, ¿usted considera que merecen el voto de confianza? Y con las decisiones que se están tomando con estas primeras señales. Yo creo que por el tiempo corto que se tiene, no podemos adelantar algún juicio, ¿no? Yo creo que tiene que esperarse un tiempo adecuado para poder salir, evaluar, y no esperar la calificación del Congreso, de la población. Yo creo que dentro de un marco de democracia participativa, de mutuo propio, tiene que haber a los 100 días una rendición de cuentas. Y una rendición de cuentas sumamente sincera, honesta, transparente, y decirle a la población, si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Porque creo que eso dice mucho de quien gobierna, ya sea a nivel nacional, regional o municipal. Esa cultura de rendición de cuentas es que le hace falta mucho a nuestro país. Y nosotros no estamos en ocultar cosas. Creo que hay que rendir cuentas de lo que hacemos. Bueno, en esa línea de rendición de cuentas, el primero en haber incumplido nuevamente es el propio presidente Castillo, que despachó desde Breña sin ningún tipo de control de visitas ni agenda publicada durante 4 días, y Contraloría ya se lo está reclamando. Entonces, si hablamos de transparencia y rendición de cuentas, el primer llamado en hacerlo debe ser el presidente de la República, y no ha cumplido. No dudo que en su momento tendrá él, porque obviamente ustedes, como parte de su trabajo, tendrán que hacer la pregunta correspondiente y él tendrá que dar la respuesta por una cuestión de respeto, ¿no? Quien pregunta, se le responde. Estos primeros pasos que hemos visto, estas marchas contra marchas, ¿representan a los congresistas electos por el Magisterio de Perú Libre? ¿Se sienten representados, se sienten satisfechos? ¿Sienten que esos son los postulados con los que ustedes llegaron al Poder Legislativo? Mira, ve, ahí hay 2 elementos. Uno, primero, dada nuestra condición de docente, nosotros trabajamos con alumnos y somos testigos, hay veces que nuestros alumnos no cumplen lo que se planifica o pueden tener algunos deslices o errores, y siempre damos una oportunidad. En la misma línea consideramos
que las personas que han asumido estas responsabilidades están cometiendo algunos errores, ¿no? Pero nosotros confiamos en que estos no sean pues errores como quien dice adrede, ¿no? Por eso te decía yo hace un momento, habría que demorarse un poquito más a la hora de designar a una persona y cruzar todos los filtros habidos y por haber para que la persona que sea finalmente designada no amerite luego una resolución dejando sin efecto ese nombramiento, porque hay que pensar también que esa persona que es designada y que luego fue ser sacada es un ser humano, como tú, como yo y como todos los que siguen tu programa. Y creo que ahí hay una responsabilidad en la persona que toma esa decisión de elección. Finalmente, quiero volver al tema del señor Guido Bellido, que fue la primera decisión gubernamental del presidente Castillo y que sigue generando polémica y crispación, aun cuando en un comunicado el premier Bellido condenó los actos terroristas cometidos por Sendero Luminoso, no ha condenado y no ha podido aún llamar por su nombre lo que significa Sendero Luminoso para todos los peruanos, una organización sanguinaria, criminal, una organización terrorista. Con eso no podemos transar. El premier no ha zanjado ese tema, ¿o usted considera que el comunicado ha sido suficiente? Yo creo que en las entrevistas últimas que viene dando ha sido claro, ¿no? Y creo que ya lo ha dicho, y ya marcó distancia que tal vez en su momento faltó hacerlo, ¿no? Y hay que entenderlo, ¿no? Porque si usted le pregunta ahora, la respuesta va a ser la del deslinde, que ya lo ha expresado en el comunicado y en las oportunidades que yo lo vengo escuchando cuando le hacen la pregunta. ¿Consideran ustedes Movadef como una organización filosenderista? DIRCOTE considera que sí, y se lo pregunto porque nuevamente también hay personas ligadas a Movadef que forman parte de los gabinetes técnicos y de los recientes nombramientos. Mira, ve, yo creo y coincido con lo que firmó Pedro en la proclama por la ciudadanía. Totalmente de acuerdo con el respeto al Estado de Derecho. Y yo creo que ahí hay instituciones, organismos correspondientes que tienen que actuar aplicando la ley. Si hay personas que están al margen de la ley, sea cual fuere, hay que aplicarla. La Fiscalía, el Poder Judicial deben de actuar de oficio y aplicar la ley. No hay que defender lo que no se deba de defender. Pero la pregunta era otra. La pregunta es, ¿cómo consideran ustedes al Movadef? Porque Movadef es una organización que pretendió inscribirse con partido político en alianza con otras agrupaciones y el Jurado Nacional de Elecciones le dijo, no señores, no se inscriben porque Movadef no ha deslindado de Sendero Luminoso. Por lo tanto, se les impidió la inscripción y sin embargo tenemos ya personas designadas en cargos públicos que han firmado los planillones de Movadef y que tienen filiación con Movadef, con esta organización. Por eso nuevamente le vuelvo a preguntar, ¿cómo usted califica a Movadef? Bueno, más que lo califique yo, lo tiene que calificar el ordenamiento jurídico. No, para la DIRCOTE es el brazo político de Sendero Luminoso. Entonces las personas que están involucradas en ese grupo no deberían estar caminando por las calles. O sea, si hay leyes que han transgredido, apliquen la ley, pues. Ajá. Eso es lo que tiene que haber. O sea y aquellas personas que firmaron los planillones de Movadef, que son militantes o adhieren a la organización, entonces tampoco deberían tener cargos públicos, ni ser convocadas. Si la ley lo impide, si la ley no lo permite, ¿ya? Si el ordenamiento jurídico no lo permite, para eso tenemos las autoridades y las instancias correspondientes que intervengan, que actúen. Más allá del ordenamiento jurídico, hay un tema de criterio. ¿Y cómo es que se convoca a alguien que milita en una organización que tiene esta enorme sospecha encima? Es reclamar un poco de criterio, exigir idoneidad para el cargo. ¿Una persona que milita en Movadef cumple con esa idoneidad para el cargo? Yo me pregunto si el aspecto y las calificaciones profesionales y el acceso a las funciones públicas, que no lo dice la Constitución, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ahí señala en uno de sus artículos
el acceso a funciones públicas en igualdad de oportunidades, ¿no? Eso también no debiera merituarse. Por eso yo soy muy reiterativo en el tema de que quien incumple ley, aplíquese ley. Más allá de, como usted dice, el criterio que puede ser ético, que puede ser deontológico, valorativo, la otra persona puede ejercer su derecho de defensa también, de decir por qué no puedo ser parte, o sea, por qué me discriminan, ¿no es cierto? Porque Entonces, no todo deslinda, está... por una premisa muy sencilla, porque no deslinda de Sendero Luminoso. Pero ya eso le corresponderá a las personas que tienen que hacer ese tipo de deslinde o aplicar en sus actos lo que puede y le permite la ley. Ese es el tema. Señor Paredes, ¿qué exhortación le haría el presidente de la República? Ya han tenido una conversación con él frente a esta situación de crispación, de zozobra. Todos estamos expectantes de qué es lo que va a pasar cuando el gabinete se presente al Congreso de la República y están a tiempo de hacer rectificaciones. ¿Se las pediría públicamente? Yo creo que hay que saber valorar lo que significa asumir una responsabilidad tan trascendental, ¿no? De haber sido docente a ser la máxima autoridad del país, yo no dudo del compromiso, del sueño, que los ha expresado muchas veces, y eso lo pueden testificar los periodistas, reporteros que lo han acompañado a Pedro Castillo durante toda campaña. Él sabe qué clase de ser humano es, ¿no es cierto? Yo lo único que le diría al compañero Pedro Castillo, a tener mucha cautela, mucho cuidado con todos los actos y en la toma de decisiones, sobre todo en estas que ha merituado la conversación que tenemos con esta designación de personas, ¿no? Pero hay que entender que Pedro Castillo no puede estar en todos los lugares, ¿no? Y las personas que están asumiendo responsabilidades por lealtad a él, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque al final de cuentas, él es el que asume el activo y el pasivo, ¿no? Ese también es un mensaje a decir. Vladimir Cerrón, a tener cuidado a quien escucha y ponderar esos consejos. Mira, yo lo hago en términos generales, ¿no? Para todos aquellos que quieren ayudar al gobierno de Pedro Castillo, entiendan, ¿no?, que hay todo un pueblo que está esperando mucho de nosotros. Y nosotros, Pamela, yo quiero señalarte que hemos hecho una campaña de la verdad, no una campaña de la mentira, no una campaña de la burla, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, se cambian haciendo cosas distintas, no haciendo las mismas cosas. Señor Paredes, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde y yo quiero decir algo más, que se entienda que el deseo de todos los peruanos es que a este gobierno, es un gobierno de izquierda, efectivamente, es un gobierno de izquierda, pero que queremos una izquierda responsable y que asuma los compromisos y que cumpla los compromisos firmados y que el deseo es que le vaya bien, porque es la necesidad de todos los peruanos, no solamente de los que votaron por el señor Castillo y por Perú Libre, sino de todos los peruanos. Le agradezco mucho habernos atendido. No, yo creo que, Pamela, lo que tú dices engarza con algo que me decía un maestro en una maestría, ¿no? Tu felicidad es mi felicidad. La felicidad del pueblo peruano es tu felicidad, es la que yo también quiero para el pueblo y por eso nuestro compromiso. Nosotros, los maestros que por primera vez de manera organizada hemos participado, tenemos un compromiso con esa ciudadanía que tiene mucha fe, mucha esperanza. No la vamos a defraudar, Pamela. Muchas gracias a ti y cuando lo dispongan estaremos allí. A usted. Gracias. Gracias, señor Paredes. Buenas tardes.